Saludos cordiales amigos y hermanos. Seguimos examinando las profecías sobre Jesús de Galilea con el objetivo de comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Marcos es el cumplimiento de un anuncio predictivo. Para ese fin, voy a abordar el tema en un solo estudio elaborado fuera de la confesión religiosa o de la denominación cristiana. En este sentido, quiero recordar que el marco de referencias para el análisis es el mismo que fue empleado en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan, respectivamente. A saber, primero, que la Biblia hebrea es un libro sociopolítico, es decir, que no es un libro histórico ni religioso, donde la religión es el instrumento político de su historia. Segundo, las predicciones de los profetas de la Biblia hebrea no poseen credibilidad alguna, porque fueron escritas con el empleo de la narrativa predictiva mucho tiempo después de que sucedieran los hechos relatados, en todos los casos. El tercero, el pensamiento de Jesús de Galilea fue desalojar al Imperio Romano, instalar la era mesiánica y asumir el cargo de rey de Israel. Por ese ideal, Jesús luchó y murió. Cuarto, el evangelio atribuido a Marcos fue el primero de los evangelios canónicos a ser escrito en el siglo I, según los académicos. Muy bien, dentro de este marco de referencia, el título de esta única lección es El Jesús de Marcos. El texto eje sobre el cual gira este estudio es Marcos capítulo 1, versículo 1. Voy a leer la Biblia en la versión Reina Valera revisada, edición 1960. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Antes de avanzar, le anticipo que el Evangelio de Marcos no presenta a Jesús de Galilea como el cumplimiento de alguna predicción realizada por los videntes de la Biblia hebrea. Marcos, en todo su escrito, no relaciona al Nazareno con profecías inexistentes, sino más bien presenta a Jesús como cualquier otro judío de su tiempo, como un ser humano, como el Hijo de Dios, adoptado por la deidad desconocida en el momento de su bautismo. La descripción efectuada por Marcos es bastante significativa porque revela el concepto que tenían los primeros judeocristianos sobre el revolucionario Galileo. Al ser conocida su intención, el conspirador aldeano fue vigilado, luego detenido y acusado de sedición y rápidamente ejecutado por el método de la crucifixión. Como el delito de Jesús fue pretender acceder al trono de Israel, sus ejecutores hicieron constar en el madero la causa de su condena. Este es Jesús, Rey de los judíos. El título, irónico por supuesto, debía entenderse como un mensaje para toda la nación, que estando los romanos en ese territorio, cualquiera que pretenda el cargo de monarca de Israel en contra de la ley, tendría el mismo fin trágico que conoció Jesús de Nazaret. En el tiempo de Jesús, para ser nombrado rey de Israel, había un solo camino. El Imperio Romano tenía la única potestad de nombrar y sustituir al rey según sus intereses. Pero Jesús de Galilea prefirió el camino corto y le cortaron las ganas y la propia vida. El nazareno no respetó las condiciones legales imperantes, aunque fueran injustas. Al final es una ley y debe ser acatada. Pero el exorcista norteño prefirió no hacerlo y su intentona golpista se frustró completamente. A la luz de esta actitud, cabe la siguiente reflexión. Si Jesús de Nazaret no respetó a las autoridades constituidas ni las normas vigentes, ¿cómo pueden sus seguidores obedecer a un desobediente o exigir obediencia a un desobediente? Es un contrasentido, o mejor, es un sinsentido. De modo que el autor de Marcos, obviando las leyes imperantes, se remite a la época de la monarquía, con el fin de sostener su argumento de que Jesús es el ungido, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios.
La preferencia por un rey en ese tiempo era incuestionable, porque el pueblo estaba harto de la conducción sacerdotal corrupta, que había impuesto la teocracia sacerdotal, eliminando la monarquía y la teocracia monárquica. La justificación fue insertada en el siglo V a.C. en Primera de Samuel capítulo 8 versículos 10 al 17. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Con esta descripción horripilante, el pueblo podía quitarse las ganas de una vez y para siempre de pedir el nombramiento de un rey que gobierne sobre la nación de Israel. La intención del autor es justamente eso, crear pánico en la nación y desistir de la intención. La exageración del escriba es con ese propósito, al exponer el ejercicio de la monarquía con un sesgo extremadamente negativo ante una población campesina y analfabeta. Y en caso de que a alguien se le ocurra, por ventura o desventura, pedir la designación de un monarca, los sacerdotes inteligentes apretaron el torniquete en el versículo final. Primera de Samuel 8:18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Note la manipulación religiosa de la élite sacerdotal. Si hay rey, el santo patrono Yahvé no oirá vuestra súplica. En cambio, con nosotros los sacerdotes, el Dios Yahvé atenderá vuestras peticiones. Malaquías capítulo 2 versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Así funcionaba la religión en la época de la Biblia hebrea, como instrumento político para conducir a una nación supersticiosa por medio de la amenaza y el miedo. El Dios Yahvé era el símbolo empleado como cuchillo de palo en contra del pueblo, con el fin de garantizar y mantener el dominio sacerdotal sobre el indefenso rebaño. Los judíos helenizados, seguidores de Jesús, cansados de la dictadura sacerdotal, veían al nazareno como el rey y no como sacerdote. En los evangelios presentan a Jesús como un profeta, justamente para culpar a los sacerdotes de su viejo delito, el profeticidio, el asesinato de los profetas opositores. Por tanto, con la visión imaginaria de un Jesús como rey, necesariamente debía ser ungido con el aceite de la unción por el sumo sacerdote, el portador del cuerno del aceite para tal efecto. Pero eso fue imposible, porque los sacerdotes acabaron con la monarquía y porque los romanos nombraban al rey en ese momento de la historia. Para sortear el escollo y nombrar rey a Jesús contra viento y marea, Marcos optó por ungir a Jesús en su bautismo. Un hecho curioso y bastante raro en el judaísmo, donde el rito de purificación constituía una práctica cotidiana, pero nunca para ser declarado hijo de Dios ni para recibir el perdón de pecados, como lo hacía Juan el Bautista. Además, una cosa es la unción con el aceite
y otra muy diferente, el rito de purificación con el agua. Lo sorprendente es que Jesús haya sido ungido con el agua, una idea que no casa y que el viejo refrán nos recuerda, que el aceite con el agua no se mezcla. De cualquier manera, fue solo un procedimiento artificio literario creado con el fin de otorgar al Jesús fallecido el título de Hijo de Dios, o el ungido, o el Cristo, o el Mesías. De ese modo, Jesús de Nazaret es entronizado como Rey de Israel por sus seguidores. La idea se conecta con el acto de entronización de un rey de Israel, donde el monarca al acceder al trono es declarado Hijo de Dios. Tal costumbre era común en la región, bajo la creencia que el rey es el representante de la divinidad ante el pueblo, concepto adoptado por la Iglesia Católica Romana, donde el Papa es el representante de Dios sobre la tierra, sin especificar de cuál Dios se trata. El protocolo de entronización tenemos en el Salmo número 2. Comienzo leyendo los versículos 6 y 7 que dice: Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. La deidad asegura haber elegido al rey, y el monarca se compromete a publicar el decreto celestial, que al ocupar el trono se convierte en el Hijo de Dios, en el ungido, en el Mesías, en el Cristo del santo patrono del pueblo. Parte del protocolo en el acto de asunción al mando es alertar al nuevo soberano que está sirviendo o que estará sirviendo al Dios Yahvé, y que deberá hacerlo con prudencia y reverencia. Incluso su alegría debe manifestar con respeto delante de la divinidad, que no está para bromas. En los versos 10 y 11 dice: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El pueblo tampoco se salva de la advertencia a quien se dirige el verso siguiente, el verso 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es una amenaza anticipada y abierta para que el pueblo obedezca al rey, para que no se enoje, porque al poder le irrita la oposición en cualquier forma y en todos los niveles de expresión. Y como el rey ostenta el poder, es un sujeto que se vuelve soberbio y vengativo, listo para eliminar al que se oponga a su dirección y a su decisión. Contrariamente, aquellos que le sigan la corriente y le aguanten, aunque sea un pésimo monarca, será dichoso. Dichoso al mantener el pico cerrado ante el nuevo dictador entronizado. Note usted que en ningún momento se le dice al pueblo que obedezca a Yahvé, porque se da por sentado que la palabra del rey es la palabra de Yahvé, que el enojo del rey es la ira de Yahvé, porque el rey es el representante de Yahvé ante su pueblo redimido. Ahora bien, Jesús nunca fue rey en Israel, aunque buscó ocupar el trono por la fuerza. Sin embargo, para armonizar con el bautismo, donde recibió su título de Hijo de Dios, solo faltaba declararlo Rey de Israel. A tal efecto, se creó el relato de la entrada triunfal a Jerusalén, como si Jesús fuera un monarca recién entronizado o un rey aclamado a su regreso victorioso de una batalla. Marcos capítulo 11, versículos 8 al 11 dice: También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía,
se fue a Betania con los 12. Es claro que esto nunca sucedió, porque los mismos romanos le caerían encima de inmediato para mandarle al otro mundo sin pena ni gloria. Es un relato teológico fantasioso. Ya en el siglo II, con el Jesús de Galilea desaparecido, el material compuesto por Marcos fue corregido, ampliado y mejorado por Mateo y Lucas, con citas de supuestas profecías de la Biblia hebrea, supuestas porque son inexistentes en todos los casos. Así que para Marcos, Jesús es un ser humano común, aunque dotado del poder sanador y nada más. Para Mateo y Lucas, sin embargo, Jesús es el cumplimiento de predicciones formuladas por los videntes de la Biblia hebrea. Y para el autor del Evangelio de Juan, Jesús es el Dios creador encarnado, el arquitecto del universo. De igual manera, todos difieren sobre el momento de la adopción de Jesús como hijo de Dios. Para Marcos, Jesús fue declarado hijo de Dios en el bautismo. Para Mateo, Jesús fue declarado hijo de Dios en su nacimiento. Para Lucas, Jesús fue declarado hijo de Dios en su muerte. Para el autor de Hechos de los Apóstoles, Jesús fue declarado hijo de Dios en su resurrección. Y para Juan, taxativamente, Jesús es Dios mismo. Con esta exposición llega a su fin la serie que examinó en las páginas de la Biblia hebrea si la profecía citada por cada escritor de los evangelios canónicos se corresponde o no con la persona del Mesías Galileo, o con su naturaleza, o con su objetivo político-religioso, o con la consecuencia de su fracaso en el intento de tomar el poder de Israel por la fuerza de las armas. El resultado obtenido es que la Biblia hebrea no habla de Jesús de Nazaret, ni de su nacimiento, ni de su padecimiento, ni de su adopción, ni de su resurrección, ni de su enseñanza, ni de su andanza, ni de su divinización, ni de su entronización, ni de su función redentora. No existe ninguna mención, nada de nada, nada en absoluto. Dicho de otro modo, Jesús de Galilea no existe en la Biblia hebrea. O si usted prefiere, el Dios Yahvé y su elenco de videntes nunca hablaron de Jesús de Nazaret. Nunca. Muy bien, concluyo esta serie de estudios con el desafío del autor estadounidense Groucho Marx. ¿A quién usted va a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Reitero, ¿a quién usted va a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta la nueva serie próxima. Gracias.